Muy bien, hermanos. Entonces, continuando con lo que hemos dejado pendiente, dijimos que íbamos a desmenuzar ahora ya libro por libro. ¿Ok? Hablamos en las últimas ocasiones de que pues la Biblia tiene una estructura. Esa estructura es que empezamos con el Pentateuco. Vimos el Pentateuco de manera general, ¿qué dice? Ahora vamos a ver en específico el Génesis, qué es lo que nos está diciendo. Acuérdense, comentamos que el Génesis hablaba o nos enseñaba que era el camino hacia la madurez. ¿Sale? O sea, el Pentateuco es el camino hacia la madurez. Ahora, ¿cómo el Génesis nos ayuda a encontrar esa madurez? Porque a veces vemos la Biblia y leemos tantas cosas y nos quedamos como que, esto no lo entendí, ¿no? Y buscamos en un comentario bíblico que está bien. Buscamos en el Gemini, buscamos en ChatGPT, buscamos en Grok, en internet, le preguntamos a alguien, buscamos una prédica y está bien. Yo les voy a decir algo, hermanos, de mis años se va a escuchar muy rimbombante, de estudio, ¿verdad? Está bien, pero lo mejor es cuando Dios te lo revela de manera personal, conforme a las Escrituras. Porque el hecho de que yo vaya y busque en un libro, yo lo estoy haciendo confiriéndole a ese autor que tiene un intelecto, que me está hablando una verdad, pero a lo mejor ese autor está equivocado, ¿sale? Entonces, por eso siempre es importante, hermanos, que usted, como dice el sticker que me hicieron por ahí, lea su Biblia. Lea su Biblia, se relacione con el Señor, tenga una comunión con el Espíritu Santo, para que la revelación vaya siendo progresiva, de manera personal y de acuerdo a la Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿ok? Muy bien, entonces, hermanos, para que nos demos una idea de lo que es el libro de Génesis, o el contexto del libro de Génesis, ese hombre que llamamos aquí es Heródoto. A Heródoto es un historiador griego, se le conoce como el padre de la historia, y aproximadamente este hombre existió 300 años antes de Cristo. Para que nos demos una idea, hermanos, de la antigüedad del libro de Génesis, Moisés, que se le atribuye, o le atribuimos el Génesis, vivió 1000 años antes que Heródoto. Aunque los acontecimientos que narra el Génesis son de todavía muchísimo tiempo atrás. ¿Ok? O sea, Moisés, hermano, no estuvo en el tiempo de la creación. Y Moisés escribió, narró la creación, pero él no estuvo presente ahí. Entonces, hay cosas, hermanos, que la Biblia las dice y nos tenemos que escarbar. Ese relato de la creación a Moisés le llegó por tradición oral. O sea, se fue transmitiendo en el pueblo, hasta que llegó a Moisés. Por eso, hermano, vamos a toparnos a veces que hay relatos que se asemejan al bíblico. La historia del Génesis, un relato parecido al Génesis, está en otras tradiciones y culturas también. Entonces, hay relatos que se transmitieron, se le llama tradición oral, hasta que llegó al autor y el autor los escribió. ¿Sale? Muy bien, entonces, para que nos demos, hermanos, una idea, ¿no? Pero el Génesis empieza con una declaración fuerte, contundente y segura. Dice, en el principio creó Dios. Así empieza el Génesis. O sea, asegura que Dios es el creador de las cosas. No se anda redundando, buscando explicaciones. Va al grano. En el principio creó Dios, lo asegura, lo asevera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver que eso es realidad? Vamos a ver cómo el Génesis nos va hablando. Porque el Génesis, hermanos, empieza donde la ciencia ya no puede avanzar. ¿Sí? Entonces, esta explicación, la ciencia hasta ahorita no la puede encontrar. Pero el Génesis nos dice, Dios lo creó. Nos da la explicación. ¿Por qué existe este mundo, este universo? Porque Dios lo creó. ¿Sale? Muy bien, entonces, empieza así Génesis y vamos a ver de manera progresiva cómo es. Pero sin embargo, hermanos, aunque el libro de Génesis es un libro muy antiguo, no solamente es un compendio de historias, porque vamos a encontrar muchas historias en el Génesis, civilizaciones, familias, tradiciones y demás. Entonces, el mensaje central que nos está dejando el Génesis, el núcleo en el cual gira, es que el ser humano es incapaz sin Dios, que el ser humano entre más se aleja de Dios, más se va a corromper, más se va a perder. Ese es el mensaje central del Génesis. Por eso es que hacemos la comparación entre ciencia y religión, porque la ciencia lo que trata de hacer es alejar a Dios de la creación, de su creación, es darnos una alternativa, una explicación a lo que entendemos, pero realmente la religión, la ciencia, entre más avanza, más se va topando con la realidad de que este mundo de que nosotros conocemos no pudo venir de la casualidad,
O sea, la ciencia entre más avanza, lo único que ha pasado es que realmente se ha topado con que se está acercando más a Dios. Por eso es que el Génesis empieza donde la ciencia ya no puede avanzar. Y eso que todavía seguimos teniendo avances científicos, mas sin embargo el Génesis sigue dándonos explicaciones que la ciencia no nos ha podido dar hasta hoy. ¿Sí? Ahora, al menos hay 3 áreas en las cuales el ser humano es incapaz sin Dios. Una de ellas es la ciencia natural, o sea, geología, climatología, la cosmología y demás. Nos muestra que somos insuficientes sin Dios. De otra parte, en relaciones humanas. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Y la otra en relaciones espirituales. Y esas 3 las vamos a ver en el libro del Génesis. Ahorita vamos a ver en qué parte está. Entonces, hay 3 áreas principales donde el ser humano es incapaz sin Dios. Primeramente, en su relación con el mundo, la ciencia natural, relaciones interpersonales, relaciones humanas, el trato unos con otros, y nuestra relación espiritual con Dios. Y cómo buscó relacionarnos con Dios a través de la historia, y cómo a través de nuestros medios ha sido totalmente insuficiente. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya yéndonos al libro. Los primeros 2 libros, hermanos, del Génesis, recuerden, ciencia natural. ¿Ok? Capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis nos hablan de la creación, del mundo natural, del ser humano, el universo, la tierra, como la vemos, ¿no? La ciencia, hermanos, lo que nos dice es que nosotros somos solamente un punto en medio de un universo infinito. Que nosotros somos la parte más insignificante de una creación que no hemos podido comprender. Pero lo que el Génesis nos está diciendo es que para Dios nosotros somos lo más importante. Vea cómo la ciencia desde ahí ya nos está destruyendo. Nosotros los seres humanos decimos, no podemos estar solos en un universo tan vasto. Tiene que haber vida fuera de otros planetas. Gastamos millones y millones y millones de dólares buscando vida fuera de la Tierra y estamos destruyendo la vida que hay aquí en la Tierra. Gastamos millones de dólares en proyectos desde la NASA y de otras organizaciones aeroespaciales buscando agua en Marte, pero el agua que tenemos aquí en la Tierra no la estamos cuidando. O sea, el ser humano solo va camino a su propia destrucción. ¿Por qué? Porque el ser humano no se ve como Dios lo ve. Mientras para Dios somos lo más valioso y lo más importante que Él tiene, para el ser humano somos lo que menos debe preocupar. Pero el Génesis siempre es esa muestra de que el ser humano es lo más importante. Es la creación máxima de Dios, tan así que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es el único ser que es igual a Dios, que es semejante a Dios. Ahorita vamos a ver en qué. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Génesis también en cuanto al momento de la creación? Primeramente, vemos que la tierra era una masa de agua. O sea, la tierra estaba sumergida en agua. Hasta que el Señor empezó a hacer la creación y se empezó a separar todo. Pero hay una declaración potente que nosotros, hermanos, tenemos que ver desde el ambiente espiritual. Que en medio de esa creación, sumergida en agua y desordenada, cuando se empezó a crear, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios es el que nos da vida. O sea que el Señor, desde antes que se concibiera la creación como la tenemos hoy, Él ya estaba relacionado con su creación. Él ya actuaba en su creación. Y ese ha sido el deseo de Dios siempre. Así como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, interactuaba sobre la faz de las aguas en la tierra, ahora quiere interactuar con nosotros en la tierra. Ahí estaba el Espíritu de Dios dando vida a todo lo que había ahí, que después se empezó a ordenar de una manera lógica y sistematizada. ¿Ok? Ahora, dijo Dios entonces, sea la luz. Fue la luz. Y así pudimos empezar a separar el día de la noche. Aquí entra una controversia en la cual nosotros los cristianos no caemos. ¿Por qué? Porque nos dicen, es que la historia bíblica cuenta 5,000 años solamente y no vale. Porque la tierra tiene muchísimos años más. Es correcto. La tierra tiene muchos más años. La cosa es que Génesis no se centra en el tiempo en el que llevó la creación. Si es cierto que la Escritura dice, fue el día y la noche y fue un día. Pasó el día y la noche y fue un segundo día. Y la Biblia nos dice que en Génesis todo se creó en 7 días. 6 de creación, un día de descanso y fueron los 7 días. Pero se cree que esos días, hay quien cree que fueron eras geológicas. Y las eras geológicas pues duran miles de años o hasta millones de años, en algunos casos.
Pero lo que la Biblia no está haciendo el énfasis es cuánto tiempo le llevó a Dios hacerlo, sino en que se llevó a cabo esa creación, sino quién la hizo y por qué la hizo. ¿Quién hizo esa creación? Dios. ¿Por qué la hizo? Para tener una relación con nosotros. Entonces la ciencia lo que trata de desviar es, pero ¿cuánto tiempo le llevó? No es así como la Biblia dice, pero ese no es el centro del mensaje de la Biblia. No es el tiempo en que nos llevó la creación, sino es por qué Dios la hizo. Y ahí el Génesis nos está dando más respuestas que la filosofía no puede encontrar. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay un propósito de esta creación? Y si existe ese propósito, pues ¿cuál es? ¿Quién nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿De dónde venimos? Y empiezan a sacar cada marihuanada. Venimos de los aliens, venimos de una especie de raza reptiliana. Entonces, la Biblia ya nos está diciendo. Aquí está. Fuimos creados por un ser trascendente llamado Dios, que es el dueño de todo. Su espíritu ya se relacionaba con la creación y quiere seguirse relacionando con su creación, con nosotros. Ok, entonces, el Génesis no se centra en el tiempo de la creación, sino en el propósito de esa creación. Entonces, mientras el ser humano sigue desviándose de lo que lo atribula, que es por qué estamos aquí, por qué se creó esto, la Biblia ya no está diciendo por qué y para qué fue. Lean el libro, el caso del creador de Lee Strobel, y hablando ya un poco más acerca de la evolución. Lee Strobel habla con un apologista llamado William Lane Craig. Creo que era Lane Craig o era otro científico. El chiste es que habla con él en entrevista y hablan acerca de las eras geológicas. Empiezan a tocar ese tema, cómo se dio la creación. Investigan, ahí ustedes apúntenlo, googleenlo, el periodo precámbrico. ¿Sale? Nosotros vemos las eras geológicas y vamos viendo cómo se fueron desarrollando ciertos niveles de vida, ciertos niveles de organización en la fauna, en las especies que se fueron dando según la era geológica. Pero en el periodo precámbrico, o sea, nosotros vamos a ver la evolución, pero en el periodo precámbrico hay un salto. O sea, en vez de verse como se va viendo que va viendo un desarrollo, llega el periodo precámbrico y ¡pum!, aparecen todas las especies. Así. Ese punto apoya que hubo una creación. Como dijo el Señor, sea la luz, ¡pum!, fue la luz. Sean las especies, ¡pum!, fueron las especies. Sean los árboles, ¡pum!, sean los árboles. Todo fue por el poder de la palabra de Dios. Y está en una era geológica demostrado que así fue. No hay un desarrollo que nos permita ver todos esos niveles de vida. Simplemente aparecieron. Y se le conoce como el periodo precámbrico. En las universidades se enseñó que venimos del chango. A lo mejor porque tienen cara de chango ellos, ¿no? Que venimos de una evolución, pero lo que la misma ciencia está demostrando es que venimos más de una creación, de un diseño inteligente. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, a pesar de la tecnología que tenemos, los asteroides, los satélites, y toda la tecnología que tenemos para poder ver el universo, seguimos viéndolo de una manera muy, muy pequeña. O sea, no hemos alcanzado a visualizar todo el universo. Y les tengo otra noticia. Del mundo atómico, tampoco lo alcanzamos a conocer. Porque en su momento se creyó primero que la célula era la organización menor de vida y las células se apilaban como bloques, como los tipos Legos, y formaron la vida. Después se encontró que no fueron las células, fueron las proteínas, pues se llaman proteínas. Y antes de las proteínas, las que eran de aminoácidos, que son proteínas que se juntan en cadena y se forman los aminoácidos. Después a las proteínas, las primeras partículas. Y no, resulta ser que hay átomos que forman esas proteínas. Pero te vas a nivel subatómico y te das cuenta que los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Y hay un mundo más, un universo ahí todavía. Entonces todavía no hemos encontrado una explicación ni al mundo microscópico ni al mundo macroscópico. Y tenemos hoy la tecnología más grande y el Génesis ya nos está diciendo, hubo un creador. Y por más tecnología que logramos desarrollar, más vamos encontrando capas y capas y capas en esta creación que decimos, pues ¿cómo esto viene de una explosión? Entonces, ¿cómo la ciencia natural nos está gritando? Como dijera la alabanza. Entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? ¿Hay un creador? Claro que sí. Entonces, en esos límites, donde la ciencia ya no puede avanzar, aparece el Génesis. Y dando una explicación racional. Porque el Génesis no da saltos en el irraciocinio.
nos den la razón, nos den una explicación lógica de por qué están pasando las cosas. Ahora, Albert Einstein, este hombre que dijo, la ciencia es como leer una novela de misterios. Me imagino que lo decía porque la empiezas a leer y una novela de misterios, o si les tocó leer una novela esa de que matan a alguien, ¿no? Una película que matan a alguien, dices tú, fue el mayordomo, fue la esposa, y de repente fue la viejita que andaba ahí con la silla de ruedas, ¿no? Entonces, así dice la ciencia. ¿Por qué? Porque entre más te metes, más misterio vas descubriendo, y más misterio, y más misterio. Imagínense entender la mente de Dios, la mente que creó todo. Es interesante. Entonces, la ciencia es así, lucha de una hipótesis a una síntesis. O sea, la hipótesis es, yo pienso esto es lo que voy a trabajar para demostrar o no demostrar. Y la síntesis es pues toda la investigación que se va llegando hasta una conclusión. Va de una pista a otra pista y a veces no encuentra respuestas la ciencia. Y tiene que buscar otra hipótesis y hacer más síntesis, pero generalmente la ciencia hasta ahorita no nos ha dado una explicación lógica, clara y racional de dónde viene el universo. Pero todo lo que vemos apunta a que hubo una creación, ¿sale? Ahora, Génesis entonces da respuestas a la fe. La ciencia da respuestas al raciocinio. No estoy diciendo que la ciencia sea mala. Yo mismo pues estudié en ciencias. La ciencia no es mala, al contrario, la ciencia es buenísima. De hecho, no sé si les he testificado un momento que en mi primera clase en la universidad, biología. Primer día, primer clase, primera hora. No conocí a ningún compañero. Llega el profesor y escribe una pregunta en el pizarrón y pone, ¿qué es la vida? Se voltea el profesor, dice, esa es su tarea, me la van a entregar mañana, y pobre del que me diga, la Biblia dice. Y a mí me vino el texto a la mente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dijo, quiero que me digan qué es la vida desde los diferentes puntos de vista científicos. Te vas a la bioquímica te da una definición de vida. Te vas a la física te da una definición de vida. Te vas a la mecánica, te da otra definición de vida. Te vas a la biología, te da otra definición. Te vas a la filosofía, te da otra definición. La ciencia no lo va a explicar qué es la vida. Pero Jesús dijo, pues la vida soy yo. El camino soy yo. ¿El camino a dónde? Ahorita vamos a ver a dónde, cuál es ese camino. Entonces, Génesis da respuestas a la fe, y la ciencia, entre más aprende el universo, más se va dando cuenta que está de acuerdo con la fe. Que el ser humano no lo quiera reconocer, es asunto del ser humano. Pero la evidencia científica apunta a una creación. ¿Sale? Ahora, como Dios entonces, hermanos, hizo el mundo para el hombre, por ende, el mundo nos va mostrando y nos va revelando quién es Dios. Por eso el ser humano, entre más investigue este mundo, esta creación, más se acerca a ese creador. Hermanos, es casualidad que la Tierra esté a la distancia exacta del Sol para que haya vida, para que los rayos UV que llegan a la Tierra y toda la energía del calor que llega del Sol a la Tierra sea la que necesitamos para vivir. Es casualidad que el oxígeno que estamos respirando ahorita, que no nada más es oxígeno, es una mezcla de gases, sea la mezcla de gases exacta para que no muramos de una intoxicación o para que no muramos de una asfixia. Es una casualidad que tengamos la fuerza de gravedad exacta para que haya vida en la Tierra. O sea, es demasiada casualidad como para decir, todo salió de una explosión. Que por ende decir que venimos de un Big Bang ya contradice varias leyes de la termodinámica. Contradicen la misma ciencia. Entonces, ¿es una casualidad donde vivimos? No. ¿Es una casualidad donde venimos? No. Dios nos creó esta tierra para que esta tierra nos grite, como dice la Escritura, que toda la creación que también alaba a Dios. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Entonces, todo lo que fue creado, alaba a Dios. Nos grita quién es Dios. Entonces, y en parte de esa creación, somos los seres humanos. Los seres humanos, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y esto, hermanos, no va más allá de lo físico, porque cuando leemos la Biblia y decimos, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pues imaginamos a Dios así, ¿va? Gordito, con llantitas aquí. No, Dios no es como yo. Desde entrada Dios es espíritu, dice la palabra, no tiene un cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo espiritual. Dios crea, Dios comunica y Dios evalúa. O sea, Dios creó a su creación, se comunica con su creación y tiene la capacidad de razonar lo que es bueno y lo que es malo. Los seres humanos, les pregunto, ¿tenemos la capacidad de razonar? Sí. ¿Tenemos la capacidad de crear? Sí. ¿Tenemos la capacidad de comunicarnos? También. Por eso Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza.
Y eso que apenas estamos en el capítulo 1. Ahorita les voy a pasar el PowerPoint para que no se me estrese. Igual si quieren tomar fotos, tomen las fotos que quieran, ¿sale? Ahora, en el capítulo 2, nosotros vamos a ver que Dios le da un proyecto al hombre. Dice, mira, aquí están todos esos animales. Vamos a ver si encuentras una ayuda idónea. Imagínense, te trae una cabrita aquí por un lado. Entonces, el ser humano no encontró ayuda idónea. Dios tuvo que hacerle, dice la Escritura, una ayuda idónea. No fue hallada ayuda idónea para él, dice la Escritura. Dios le dice a Adán, señorea sobre la creación, ponle nombre a los animales y pues ve si puedes encontrar una ayuda idónea para ti. No la encontró, Dios la tuvo que crear. Y aquí, hermanos, empieza el camino a la madurez. Porque el ser humano tuvo que aprender algo, primeramente. El hombre tuvo que aprender algo. Primero, la mujer no era una bestia de carga como los animales. Los animales eran bestias de carga, eran bestias de fuerza, eran bestias que le ponían a trabajar. La mujer no. Segundo, la mujer tampoco era un laboratorio biológico. Nomás a parir chamacos, no era para eso. Y lo tercero, que la mujer no fue creada para ser usada y desechada. Fue creada para ser ayuda idónea. Eso fue lo que tuvo que aprender Adán. Que ahora Dios le había dado una compañera para vivir la vida. ¿Qué hizo Dios entonces? Formó la familia. Claro, en ese ínter, quitándole de bestias de carga, se cumple, ¿no? La mujer ayuda al varón a edificar el hogar, le ayuda con los deberes de la casa, procrean una familia, y la mujer pues es una ayuda idónea, ¿no? Entonces eso es lo central. ¿Cuál es lo que mencionamos? Lo segundo que al ser humano le fallaba, las relaciones interpersonales. ¿Dónde empezó el enemigo a atacar? Esas relaciones interpersonales. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Los problemas interpersonales. No nos comprendemos unos a otros, no somos tolerantes, el ser humano no se acepta a sí mismo, hay problemas en el hogar, unos en contra de otros en la misma casa, porque esa fue la labor de Satanás. Satanás entendió, esta es la base de la sociedad, yo quiero destruir al ser humano, voy a destruir la base de la sociedad. Y hasta ahorita es lo que ha tratado de hacer Satanás, destruir la base de la sociedad. ¿Qué pasó después en Génesis de los capítulos 3 al 5? Ahí nos habla de la cuestión de las relaciones humanas, ¿okay? La familia como la base de la sociedad. Las naciones que fueron entonces, fueron familias que fueron creciendo y creciendo. Empieza el famoso sistema patriarcal, donde pues el jefe de la familia era el varón más viejo o el varón de mayor jerarquía, gobernaba ese grupo de personas que podían ser hasta 200, 300, no sé cuántas personas. Pero así se empezaron a formar los clanes y se empezaron a formar las naciones. Entonces, ¿qué son las naciones? Son un grupo complejo de familias que comparten rasgos y características en común. O sea, es una superfamilia, eso es una nación. Entonces, Satanás, al distorsionar esta visión, destruye a la familia y destruye a la nación. Porque la familia es una extensión de la nación. ¿Qué tan lejos va a llegar un país? Lo lejos o lo fuertes que estén sus familias. ¿Por qué? Porque cuando le pegas en la torre a la familia, empiezas a descuidar el desarrollo de los hijos empiezan a crecer educados por la escuela, educados por la calle, educados por alguien más que no la familia. Y eso que nos ha llevado a que tengamos la mayoría de los delincuentes juveniles vienen de hogares disfuncionales. ¿Qué pasa cuando un hogar es disfuncional y hay adicciones? Los hijos se van a convertir también en adictos. Y eso se convierte en problemas sociales para los gobiernos. ¿Por qué? Porque tienes que lidiar con una masa de personas adictas, con una masa de familias separadas, con una masa de problemas sociales. Entonces todo parte de ahí. Por eso es que el ser humano no se entiende. Porque esas relaciones interpersonales fueron destruidas. Ahorita vamos a verlas. ¿Sale? Ahora, cada personaje en estos 3 capítulos, 3, 4 y 5 de Génesis, nos narra cómo fueron de una manera ellos autodestructivos y cómo generaron destrucción. Todos. Ahorita lo vamos a observar. ¿Cómo empieza entonces? Adán y Eva son echados del huerto. ¿Por qué son echados del huerto de Edén? Dice Génesis 3:24, para guardar el camino del árbol de la vida.
O sea, ya no tenían acceso a ese árbol. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese camino ahora ya no es físico, ahora es espiritual. Ese camino que se nos fue quitado, Jesús dice en la Escritura que vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces, el camino a ese árbol de la vida, donde encontramos la vida, ahora lo encontramos en Jesús. Apocalipsis dice que el árbol de la vida ahí está, pero es para la sanidad de las naciones. Y si estamos hablando que la base de las naciones es la familia, entonces lo que el Señor está haciendo es, desde ahí nos está hablando que lo más importante para Él somos nosotros. Por eso se iba a entregar el Hijo. Por eso se nos profetiza desde Génesis 3 de la venida de Cristo. La enemistad entre Cristo, la simiente de la mujer y la serpiente. ¿Sí? Ahora, a raíz del pecado de Adán, porque todavía había esperanza, la que cayó fue Eva, faltaba Adán. Pero a raíz del pecado de Adán surge entonces el pecado de Abel. Abel mata a su hermano Caín. Caín mata a su hermano Abel. Caín engendra a Enoc, que funda una ciudad que era pecaminosa. O sea, cómo el pecado destruyó todo. Cómo esas relaciones entre hermanos se vieron afectadas. Un hermano matando a su propio hermano. Un hijo siendo desterrado. Tiene un hijo llamado Enoc, funda una ciudad y esa ciudad es una ciudad pecaminosa. Hermanos, ¿qué busca hoy día la sociedad? Se forma la primera gran ciudad, las primeras grandes urbes. ¿Las grandes ciudades para qué son? Son ciudades de pecado. Hay antros, hay bares, hay prostitución, hay drogas. En los ranchos la vida es mucho más tranquila. Entonces se generan las primeras grandes ciudades porque se vuelven como puntos de pecado. Porque el ser humano es lo que siempre ha buscado. El ser humano buscó llegar a la cúspide, ¿para qué? Para entronarse él. Entonces se crea esta ciudad, después se crean otras ciudades, la que creó Nimrod y demás, eran ciudades pecaminosas. Nimrod creó su ciudad y empezaron a levantar la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque ellos querían entronarse. Querían ser ellos los que alcanzaran el cielo. Querían ser ellos como Dios. Entonces el ser humano, cada que desarrolla algo, lo desarrolla para entronar su maldad, para seguirse destruyendo. Y eso es lo que Génesis nos está mostrando. Desde ahí vemos el problema del ser humano. Pero como Dios siempre ha tenido el deseo de rescatar al ser humano, entonces permite que nazca Set, que significa designado. Y después de Set viene Noé. Y en Noé Dios, reinició la humanidad. Pues el Señor dijo, tengo que destruir todo esto. Y entonces entra la historia de Noé. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales se vieron destruidas. El pecado destruyó todo. ¿Sí? Entonces el Señor tiene que volver a darnos esa oportunidad. Viene Noé y Dios dice a Noé, mira, yo necesito que me construyas un arca con estas especificaciones porque viene un gran diluvio, porque yo necesito hacer un gran reset. O sea, la Matrix la vamos a empezar. Y Noé, de manera obediente, acepta el llamado del Señor por la fe. Fíjense cómo todo es por la fe al final. Por la fe, y entonces empieza una regeneración. Y aquí es donde a partir del capítulo 6 hasta el final del Génesis, ya la Biblia nos habla de las relaciones espirituales del ser humano. ¿Por qué gran parte de Génesis abarca eso? Porque es la parte más importante del ser humano, lo espiritual. Nosotros vivimos buscando cosas materiales que al final de cuentas no nos van a rendir, que al final de cuentas se van a acabar, que no van a perseverar, que no van a prosperar, que no van a avanzar. El ser humano vive torturándose día con día por comprar una mejor casa, por comprar un mejor carro, por tener más dinero, por invertir dinero, y al final de cuentas nos olvidamos de lo más importante, que es lo espiritual. Y vamos caminando a nuestra propia destrucción. Y eso lo vemos reflejado ¿en qué? En 5 hombres: Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. A través de esos 5 hombres nosotros vamos a ver esas relaciones
que Dios quiere tener con nosotros en el ámbito espiritual. ¿Sale? Ahora, hablando del mundo actual en el que estamos, ¿por qué nuestra sociedad está como está? Porque el ser humano trata de alcanzar las cosas buenas, pero a través de los métodos incorrectos. El ser humano quiere justicia, el ser humano quiere paz, el ser humano quiere gozo, pero siempre trata de hacerlo alejado de Dios. Siempre tratamos de hacerlo una alternativa en la que Dios no esté ahí presente. Y ese es el problema del ser humano. Querer alcanzar lo correcto por los medios incorrectos. Queremos alcanzar lo correcto a través de la guerra. Queremos encontrar la paz a través de destruirnos entre nosotros mismos. Queremos encontrar las riquezas a veces haciendo cosas ilícitas. Hoy día en el mundo ya no decía, creo que fue Kennedy el que dijo, que un mundo sin guerra no es necesariamente un mundo en paz. Por eso no tenemos paz ni con nosotros mismos. Entonces, así como Génesis nos muestra en estos primeros 5 capítulos la insuficiencia del hombre, también nos muestra la suficiencia del hombre con Dios. Miren, vamos a leer las escrituras en el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Versículos del 4 al 6, mira lo que dice. Digo, lo está escribiendo David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste por el estrado de sus pies o debajo de sus pies. Después de Adán, ¿en qué otro ser humano vimos eso? En Jesús. Solamente en Él. Entonces, pero Jesús en Él habitaba, dice la Escritura, toda la plenitud de la deidad. Mientras Adán estuvo bien con Dios, Adán señoreaba sobre la creación. Pero cuando Adán rompió por medio del pecado su relación con Dios, fue gobernado por la creación. Jesús, que no era gobernado por el pecado, que era totalmente santo, todo se le sujetó a Él. Este salmo nos está hablando de Él. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos del 8 al 9. Mira. Libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos 8 y 9, la palabra dice de la siguiente manera. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el Salmo que acabamos de leer, de acuerdo a Hebreos 2 del 8 al 9, nos está diciendo que ese único es Jesús. Entonces, ¿dónde encontramos nuestra suficiencia? En Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una relación con Cristo. Una relación personal y orgánica con Él todos los días para poder ser suficientes en la vida. Para poder llegar al plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, Génesis nos muestra que solo con Dios el hombre puede alcanzar la justicia, la paz y el gozo. Lejos de Dios, no. Noé, si analizamos bien Noé pasó una muerte simbólica. ¿Por qué? Porque Noé pues estuvo rodeado de aguas. Fue enterrado en el arca, ¿no? Y salió para un mundo nuevo. Pero Noé, lo que él pasó fue una muerte simbólica. Tuvo que ser regenerado también Noé, junto con toda la creación.
al pasar esa muerte simbólica Noé, fue protegido del juicio que cayó sobre la tierra, porque lo que cayó en la tierra, ¿verdad que sí fue juicio? Fue juicio porque Dios dijo, voy a destruir la creación porque la maldad de ellos ha llegado hasta mí. Ya no puedo soportar tanta maldad, y ese juicio cayó sobre el hombre, y pues Noé fue rescatado por gracia. Fue elegido por gracia por parte de Dios, en su fe, en su obediencia, siguió los mandamientos que Dios le dio y pudo ser salvo. Fue llevado a un nuevo mundo. Cuando bajan del arca, ahora le tocaba a él y a su familia, pues construir ese mundo nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que vayamos de muerte a vida. Que seamos nuevas criaturas. Que vengamos a una nueva vida en Cristo. Que pasemos de las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a la vida nueva en Cristo que tiene guardada para nosotros. No solamente a través de la obediencia por medio del bautismo y otros mandamientos y sacramentos que Dios nos dejó, sino de una vida espiritual realmente renovada y regenerada. Eso es lo que Dios nos quiere dar ahorita a nosotros. Abraham fue un hombre que aprendió a vivir por fe. Ya pasamos de Noé, ahora vamos con Abraham. Aprendió a vivir por fe. 8 veces fue probado al límite, y las 8 veces fue aprobado. Las 8 veces pasó la prueba. ¿Por qué? Porque entendió que no tenía que depender de él. Vemos la vida de Abraham, y es el padre de la fe, pero Abraham en una manera estaba limitado. Cuando yo le dice, ¿qué tienes, Abraham? Ay, Señor, me va a heredar un esclavo criado fuera de mi familia. ¿A quién le voy a dejar todo esto? O sea, la promesa que Dios le había dado, él dudaba. Allá va con Agar y le dijo, oye, Abraham, es que conmigo no hay atajos. Yo te dije que en Sara te iba a dar tu descendencia, porque la buscas en otra parte. Ya después, cuando le pide a Isaac, dice la escritura que él decía, el Dios de la ceniza me lo va a levantar, pero tuvo que ser probado. Entonces Dios nos va a llevar al límite. ¿Cuántos testimonios tenemos de que, y me dijeron los doctores que para mí ya no había oportunidad y esperanza, y el cáncer me iba a acabar, y Dios me sanó en el último momento? Y no tenía dinero para comer, y me mandó una despensa el Señor. Y no teníamos para tal recibo, y el Señor se encargó de que, o sea, Dios nos va llevando. Va a haber ocasiones en que nos va a llevar el tren, porque es parte también de las pruebas y las luchas. Pero siempre el Señor se va a encargar de probarnos. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender totalmente de Él. Eso es lo que quiere Abraham, lo que quiere Dios, y lo que nos enseña por medio de Abraham. Dependan totalmente de mí, dejen de estresarse. Dependan de mí, denme a mí sus cargas y van a ver cómo yo puedo actuar. Isaac es una muestra de lo que es ser el niño mimado de Dios. El niño consentido de papá Isaac. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Bueno, somos hijos de Dios, somos herederos de las promesas. Todo lo que Dios tiene para nosotros, ahí está. Hijo único, ¿qué más quieres? Eres más que vencedor, dice la palabra. El linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, en Él lo tenemos todo. ¿Por qué vivimos entonces presionados y estresados por cosas que no podemos resolver nosotros con nuestras propias fuerzas? Somos los hijos de Dios, y eso nos hace herederos de todas sus promesas. Ahora, Jacob nos muestra que Dios es capaz de solucionar todos los problemas que nosotros mismos no podemos enfrentar. ¿Qué hizo Jacob? Se la pasó engañando a medio mundo, tuvo hijos consentidos, tuvo mujer consentida, engañó a su carnal, se andaba peleando con él. Es un despapalle, Jacob. Pero fue tan aferrado a las promesas que Dios tenía para él, que cuando se le aparece el ángel, él está esperando que su hermano lo matara. Se le aparece el ángel del Señor y empieza a luchar contra ese ángel. Y este hombre aferrado, no es que no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Le dislocó el muslo, la cadera. Y dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Dejó de ser un hombre que buscaba la manera de solucionar sus problemas. ¿Por qué trataba de engañar a la gente? Por sus inseguridades. ¿Por qué engañó a su hermano con la primogenitura? Su hermano ya se la había vendido.
O sea, ahí a veces vemos la historia de Jacob, el usurpador, y mira que... Pero recordemos que la Escritura, antes de que él se presentara con su padre para que lo bendijera con Isaac, la Escritura dice que él fue con su hermano y le dijo, véndeme la primogenitura. Y su hermano dijo, pues quédatela. ¿Para qué se queja, pues? Sin embargo, Job engañó a su hermano, engañó a su papá, engañó a su, creo que fue el suegro también, con las ovejas. Hizo de todo este hombre. Después de que se enfrentó con el ángel, él ya iba con su hermano, pero su hermano le iba a matar. La cosa es que él ya no iba confiando en qué voy a hacer para saltar este problema. Ahora él iba confiado en que Dios peleaba por él. Por eso yo le cambié el nombre de Jacob a Israel, que significa el que pelea con Dios. No en contra de Dios, sino con Dios de su lado. Entonces Jacob ya no iba viendo a ver cómo me salgo de esta situación, sino, Señor, tú te cargo. Mi hermano me quiere matar, pero pues tú tienes un plan para mí. Esta situación está más fuerte que yo, pero tú tienes un plan para mí. Esto parece que me va a consumir, pero tú tienes un plan para mí. Ese es Jacob, el que nos muestra que Dios puede resolver hasta todo el despapalle que hacemos nosotros. Todas esas decisiones malas que tomamos, que decimos, ya no hay solución, ya no hay un remedio, hasta eso Dios puede hacer algo diferente. Y hasta eso Dios nos puede dar la victoria. Ahora, y en José, ¿qué encontramos? Encontramos el cuadro de cómo Dios glorifica, cómo Dios bendice, cómo Dios restituye a todos los que le aman. José pasó de la más oscura tiniebla a la luz más resplandeciente. Pasó de ser el niño consentido de papá a ser el odiado por sus hermanos. Pasó de estar siendo un niño que estaba en casa a ser un esclavo en la casa de Potifar. Después de ser esclavo en la casa de Potifar, pasó a ser el segundo en la casa de Potifar. Después lo mandaron a la cárcel por una falsa acusación. Después lo sacaron de la cárcel otra vez. Después se tuvo que enfrentar con sus hermanos hasta que llegó a ser el segundo después de Faraón. Entonces, ¿quién es José? Aquel que nos muestra cómo Dios nos exalta si le obedecemos. Cómo Dios siempre es nuestra última esperanza. Ahora, José entonces se le considera un tipo de Jesús. ¿Por qué? Fue despreciado por sus hermanos, fue vendido por plata, fue entregado justo como pecador, pero al final de cuentas fue puesto en la gloria. Y José, hermano, lo más importante de todo es que nos dé esa esperanza de saber que aunque creamos que hay cosas en nuestra vida que están desbaratadas, aún de ahí el Señor, en eso que ya sentimos que no pudimos arreglar, Él nos puede dar la victoria. Porque José, aunque tenía todo en Egipto, su pensamiento era, yo no pertenezco a este lugar. Yo no pertenezco a este lugar. Y dijo, cuando muera y salgamos de aquí, porque se les dijo que ellos iban a ser esclavos en esa tierra. Cuando salga de aquí, dijo José, saque mis huesos de este lugar. Y cuando Israel salió de ahí, sus huesos fueron llevados de ese lugar. Entonces Dios es una muestra de que hasta lo último nuestras esperanzas deben de estar puestas en el Señor, y Él se va a encargar de que lo que está muerto tenga vida. Por eso José es una muerte, es una especie de Jesús. Y con esto terminamos. ¿Cuál es el secreto, hermanos, entonces, que esconde el libro del Génesis? Esconde, hermanos, que el secreto es una amistad con Dios. Siéntase amigo de Dios. Que fallé, que me equivoqué, que tengo tanto que no oro, que no leo la Biblia, que no se me pega nada, que no tengo tiempo. Y todo eso me genera una carga que me hace sentir que Dios está allá y yo estoy aquí. No. El Señor desde el principio se movía sobre la faz de las aguas en su creación. Y a través de la vida de esos personajes que acabamos de leer, nos muestra cómo Dios siempre obra a favor de nosotros. Cómo Dios no se olvida del ser humano. Aunque el ser humano diga que soy un punto en medio de la nada, a veces nosotros hemos llegado así en predicaciones también. Lo que la Biblia nos dice es que para Dios somos el universo. No hay ser más importante en el universo para Dios que nosotros. Entonces, si somos tan importantes, ¿nos va a dar la espalda el Señor? Claro que no. Entonces, el secreto de la vida es una relación diaria y personal con nuestro Creador. Ese es el secreto de una vida victoriosa. Y el Génesis, hermano, como lo vamos a ver a lo largo de todo esto que vayamos aprendiendo, solamente es el inicio de una carta de amor escrita de Dios para el ser humano. Con esto tenemos suficiente para ir al Génesis con otros ojos. No ver solamente genealogías, no ver solamente pueblos que eran arrasados, no ver solamente rituales que no entendemos, no ver solamente a un Abraham que iba de una ciudad para otra,
y lo que siempre se nos ha enseñado, tenemos suficiente para ver que ahí Dios me está pidiendo a gritos que yo vuelva con Él. Que todo lo que esos hombres vivieron, yo también lo vivo en mi día a día. No está nada lejos de mí. Amén, hermanos.